¿Se logra ver bien la imagen, Brenda? Sí, se aprecia. Sí, se parece muy bien. Bueno, vamos a empezar por aquí. Ahorita nos vamos a esperar a que lleguen un poquito más los otros chicos para poder iniciar nuestra sesión del día de hoy. Ahorita que falten. Ya son las 7 en punto. Tú me dices, Brenda, si inicio o me espero unos 5 minutos más. Como guste, ingeniero. Bueno, me espero unos 5 minutos para iniciar. Aprovecho estoy viendo aquí caritas nuevas, saludarlos a Paola, a Sergio, a Luis, a Gerardo, a Edgar Sánchez, todos ustedes, buenas noches, buenas tardes. Paola. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches, Sergio. Gerardo, buenas noches, Gerardo. Buenas noches. Buenas noches, Luis. Sí, buenas noches. Edgar. Muy buenas noches, ingeniero. Y Sánchez, ¿cuál es tu nombre, Sánchez? Alan Antonio Sánchez, buenas noches. Alan, perfecto, Alan. Pues bueno, vamos a iniciar, Brenda, puntuales, porque el tema está muy interesante. Claro. Su servidor, el ingeniero Antonio Pascual, tengo la maestría en Ingeniería Petrolera y además de tener la maestría en Ingeniería Petrolera, soy el rector de la Universidad Grupo CEDIP. Para que los que no me conocen, pues aquí está mi fotografía, en el cual estoy en un club que se llama el Club de IHS en Houston, Texas. Estoy con el director de ese club que se llama Yeltsin. Y prácticamente, jóvenes, en este tipo de clubes, pues nos vamos relacionando. Una de las cosas que más nos interesa como institución educativa, y más que tenemos las carreras de ingeniería petrolera y las maestrías de ingeniería petrolera, es en conocer un poco más de cerca las tecnologías que manejan los grandes corporativos como son la Shell, como son British Petroleum, como son los de Halliburton, como son los de Schlumberger y muchas otras más. Por ejemplo, el Grupo R de Don Ramiro, que compró 3 plataformas de 6ª generación en Singapur y donde los alumnos de nuestra institución fueron por las plataformas. Él es un empresario de aquí de Tampico, de la familia Garza, de don Leonel Garza Cantú, en el cual pues se han distinguido estas familias en desarrollar tecnologías, por ejemplo, todo lo que son las plataformas de tipo octápodo. Por ahí les voy a poner un video más adelante de cómo se construyen sobre el río Pánuco y cómo de alguna forma u otra nos hemos tenido que ir acoplando a las distintas tecnologías, unas que trabajen en tierra, en lo que son yacimientos no convencionales y no convencionales, y otras que trabajen en aguas someras y otras que trabajen en aguas profundas y ultraprofundas. Pero en esta ocasión yo quiero resaltar el tema, o vamos a tratar de resaltar el tema con la presentación de nuestro gerente de perforación y de producción de la compañía Shell de Latinoamérica, el doctor Francisco. El doctor Francisco, pues es un doctor que pertenece a este club y prácticamente él es un conferencista de talla internacional que nos va a hacer nos va a enseñar la ventaja que existe en por qué perforar en yacimientos no convencionales. Aquí en México, dentro de nuestra política, pues como que no les ha gustado mucho a
al consejo de Pemex, que son los que en un momento dado son los que aconsejan al director de Pemex. El consejo de Pemex quiere nada más perforar en aguas profundas y en aguas someras. Pero nuestro gerente de la compañía Shell, que ahorita lo vamos a escuchar, que está en Perú, el cual nos hace llegar ese tipo de conferencias al pertenecemos. Grupo CEDIT tiene ya, va para 10 años de pertenecer a este grupo de IHS, que por cierto les compramos un grupo que fue el software de Petra y Perform, que son dos software que utilizamos en la caracterización estática y dinámica de yacimientos. Tuvimos que abrir un laboratorio con una computadora conectada a un servidor, conectado al servidor de IHS. Fue un laboratorio bastante caro, es un laboratorio caro, pero nos permite, al estar conectados nosotros en línea con el club IHS, que es donde llegan todos los ministros de energía de todas partes del mundo, ahí es donde nos concentramos. Ellos me vendieron las licencias vitalicias. Nosotros compramos las licencias de estos dos softwares, que es el de Petra y Perform, que nos permiten en un momento dado calcular pues prácticamente lo que es hacer una caracterización estática y dinámica de un yacimiento en 3D y en 4D. Cuando estemos hablando nosotros de una caracterización estática y dinámica de un yacimiento en 3D y en 4D, pues definitivamente ahí vamos a calcular incluso el cubo de producción. ¿Por qué? Porque todo lo que se está vendiendo ahorita son bloques, una serie de bloques en la ronda 0, en el cual se asignaron estos bloques a ciertas compañías como Sierra Oil and Gas, como DS Servicios Petroleros, en fin, hubo muchas compañías que fueron adquiriendo cada uno de los bloques en la ronda 0, pero eso nos obliga a definitivamente ver qué tan rentable es decir, en base a la inversión que se va a meter, si los inversionistas están de acuerdo. A mí me tocó estar presente cuando llegó a este club Emilio Lozoya para tratar de vender la reforma energética. Y bueno, donde yo me di cuenta fue donde los inversionistas americanos pues definitivamente no quisieron entrarle, no quisieron invertir en la reforma energética de Emilio Lozoya, y es por eso que fracasaron muchas de las rondas que teníamos. Pues yo estaba esperanzado a que entrara el dinero de estos inversionistas muy fuertes, y definitivamente el resultado, jóvenes, pues no ha sido muy alentador. Aún todavía seguimos manteniendo una producción, la producción está estancada en 1.6 millones de barriles diarios. Llevamos ya 3 años esperanzados en aumentar la producción petrolera, cuando menos llegar a 2 millones de barriles diarios. Su servidor, fui el auditor general de Petróleos Mexicanos en el periodo del 85 al periodo del 89, antes de que hubiese el quinazo. Me tocó estar en la torre de Pemex, y les puedo decir que en esa época, a pesar de que éramos 300,000 trabajadores que trabajábamos, algunos de confianza, otros sindicalizados, teníamos una producción de 3.5 millones de barriles de petróleo. Definitivamente no ha sido muy alentador el aumento en la producción, al contrario, ha venido declinando la producción petrolera del 85 para acá hasta llegar a 1.6, 1.7 millones de barriles. Pero ahorita que vayamos a ver la presentación del doctor, del gerente de lo que es la perforación en todo lo que es la parte de Latinoamérica, nos vamos a dar cuenta, y es donde ahí yo sí quiero que ustedes pongan mucha atención en cuáles son las principales recomendaciones que nos da el doctor. El doctor de la compañía Shell, ustedes se van a dar cuenta cómo la compañía Shell ha ido superando sus obstáculos y cómo ellos han logrado hacer perforaciones direccionales
con nuevos equipos, como son los equipos de quinta generación, en el cual nos permiten hacer una geonavegación en yacimientos no convencionales. Eso es lo que hemos venido nosotros constantemente mencionando a nuestras autoridades. Ahí se van a dar cuenta en esta presentación que les voy a poner ahorita, cómo la compañía Shell pues perfora desde Canadá a todo lo que es la parte de Estados Unidos, cuáles van a ser sus proyecciones para los próximos años en este campo de la industria petrolera, cómo está creciendo, cómo va a crecer, qué tecnologías son las que están utilizando y bueno, cómo de alguna manera u otra ellos pues se han ido dando cuenta desde que hubo el gran, pues prácticamente perdieron la plataforma Texas, en el Golfo de Texas, la Dreamwater Horizon, es una de las plataformas donde hubo una gran catástrofe, y Burton, la Shell, British Petroleum, Schlumberger, en fin, se dieron cuenta que era más fácil ir y sacar petróleo en yacimientos no convencionales, como el que tenemos nosotros en Chicontepec, que es un yacimiento convencional, en el cual todavía tenemos muchas reservas de petróleo, tanto ligero como pesado. Al terminar lo que va a ser la presentación del doctor, les voy a poner un archivo, les voy a colocar un archivo que fue desarrollado por un doctor de la Texas A&M, un PhD para petróleos mexicanos, de lo que es la cuenca de Chicontepec, cómo la cuenca de Chicontepec aún todavía mantiene una serie de reservas de petróleo y de gas que no las hemos todavía sabido explotar. Entonces vamos a sacar esta fotografía del ingeniero Pascual con Jason, que es nuestro director del grupo IHS, y voy a poner la presentación, dura aproximadamente sobre 40-50 minutos, la presentación que nos va a dar el doctor, pero eso nos va a dar una mejor idea de dónde estamos y hacia dónde tenemos que ir caminando, de acuerdo a pues las grandes corporaciones, que son las que de un momento a otro son las que más invierten en tecnología. Entonces vamos a comenzar primero por jalar al doctor José Francisco Mota, que es el gerente de perforación de la compañía ¿Se alcanza a distinguir bien, Brenda? ¿O la abro todavía más? En la esquina hay un botón, ingeniero, para que lo pueda hacer grande. Buenas tardes. Ahí está ya, listo. Presentación, las en inglés, pero mi preferencia sería conversar en español. ¿El sonido está bien? Para mí es un gran placer estar aquí el día de hoy, y aunque soy venezolano, mi esposa es bogotana, tenemos 10 años casados, y desde hace 10 años ella me ha convencido que las mejores vacaciones son aquí en Colombia. Entonces aquí es donde hemos venido consistentemente desde ese momento. Hoy en día estoy encargado de la parte de ingeniería de perforación de las Américas, y por lo tanto este es un tema que llevo muy cercano al corazón. Como soy parte de una industria que opera en un mundo donde hay mucho litigio, no puedo comenzar la presentación sin primero hablar de algunos términos legales. Esta lámina lo único que quiere decir en muchísimas palabras es: por favor, no interpreten esta presentación como una propaganda para el grupo Shell para ir e invertir en la empresa. Durante la presentación voy a hacer comentarios acerca de nuestras posiciones o nuestra producción, y por favor no utilicen esa información para tomar decisiones con respecto a comprar o vender acciones. ¿Ok? Basado en la presentación que hizo Thomas Crenshaw, creo que va a pasar muy poco tiempo en el primer tema, pero sí hay algunos puntos que me gustaría resaltar específicos para la parte de perforación. Voy a también discutir acerca de las distintas fases de la exploración y producción, y después entrar de lleno a los temas de perforación específicos.
Vamos a hablar ahora de las lutitas, específicamente las que tienen hidrocarburos líquidos. Si nosotros vemos dónde va a estar el mundo en el 2050, es un mundo en donde los hidrocarburos van a continuar siendo una parte significativa de la fuente de la energía global en el mundo. Pero lo que vemos es que no va a ser hidrocarburos en vez de, sino vamos a tener gas, crudo, energía nuclear, energía eólica, energía de biocombustibles, etc. Va a ser un mundo en donde en los próximos 30 años vamos a ver desarrollos continuos en muchísimas de estas empresas. Pero lo que sí estamos casi seguros es que la energía proveniente de las lutitas o las no convencionales va a ser un elemento significativo en el volumen total de los hidrocarburos que se van a producir en las próximas décadas. ¿Qué es lo que lleva a este aumento del consumo global de energía? Bueno, la población mundial se espera que vaya a aumentar de 7 billones a 9 billones. El número de vehículos en las carreteras va a aumentar de 800 millones a 2 billones de vehículos en el mundo. Y en los estándares de vida, la riqueza del individuo se estima que puede subir de 3 a 4 veces a la que es hoy en día en el mundo. Esto se puede ver en países como la China, la India, Brasil, el mismo Colombia, donde el estándar de vida se ha mantenido subiendo de manera segura. Esto en sí requiere mayor consumo de combustible por persona. ¿Dónde operamos? La fuente o el corazón de nuestras operaciones son las Américas, específicamente el Canadá y los Estados Unidos. Tenemos una presencia global, pero la industria se encuentra todavía en pañales, relativamente hablando, comparado con cómo se encuentra en Norteamérica. El país donde operamos, que tenemos una gran presencia, es China. Ahí tenemos actividades en 3 o en 4 distintos campos y tenemos 3 campos más que van a venir en producción prontamente. También tenemos operaciones en Argentina. Comenzamos hace una semana a perforar en la zona del Neuquén. En los Estados Unidos y en el Canadá, nuestras operaciones comenzaron hace prácticamente 50 años, pero como se dan cuenta, no fue sino hasta el 2002 aproximadamente que comenzamos de verdad a entrar de lleno a atacar las rocas, ya sean lutitas o lo que se llama en inglés tight rock, o rocas con muy poca permeabilidad y muy poca porosidad. Y en los últimos años hemos visto prácticamente una aceleración de oportunidades en nuestro portafolio. Esta es una lámina muy parecida a la que mostró Thomas y quisiera hacer énfasis en un par de detallitos. Como él mencionó anteriormente, los yacimientos convencionales se forman de los hidrocarburos que se han cocinado en la roca madre. Estos hidrocarburos se mueven o son transportados a través de la estrata geológica hasta que llegan a rocas que tienen cierto grado de porosidad y permeabilidad que permiten a los hidrocarburos permanecer allí, pero la clave es que tienen una zona impermeable por encima que permite crear esa trampa. Por eso el término convencional no se refiere al tipo del pozo o al diseño del pozo, se refiere específicamente a la trampa geológica bajo la cual ese hidrocarburo se encuentra allí. Y como se mencionó con anterioridad, aquí vemos los pozos convencionales entrando en estas trampas convencionales y aquí tenemos un ejemplo de un pozo que se está perforando en una fuente o en una roca madre y también se podría hacer un dibujo, una caricatura que atacara una sección horizontal en este yacimiento. Y eso es un tema que es importante porque lamentablemente la terminología que nosotros utilizamos cuando decimos pozos no convencionales o yacimientos no convencionales crea una idea de que... A ver, aquí quiero hacer un paro y hacer algunas preguntas a los que nos están escuchando. ¿Estamos identificando y estamos observando correctamente lo que es un yacimiento no convencional, Luis? ¿Se me contestas, Luis? ¿Cuál es la diferencia, si me puedes decir en 2 palabras, la diferencia entre un yacimiento convencional y un yacimiento no convencional?
Luis. Omar. A ver, Luis, adelante, dime cuál es la diferencia. Una diferencia en lo que tú puedas distinguir entre un yacimiento convencional y un yacimiento no convencional. Porque si... La diferencia más general es cómo se encuentran entrapados los hidrocarburos. ¿Ok? Y el tipo de permeabilidad que vamos a tener en ellos. En donde exista más permeabilidad, ¿es un yacimiento convencional o no convencional, Omar? Es convencional. ¿Cómo? Convencional, ¿no, Inge? Es convencional. Cuando se tiene más permeabilidad. Y si se tiene baja permeabilidad, ¿es un yacimiento entonces de qué tipo? No convencional. Aquí, como podemos ver, hay una viborita. Yo siempre cuando les digo y los trato de enseñar en el concepto de lo que es la viborita, aquí pueden ver mi mouse y se está viendo cómo va la lutita. Aquí la pregunta que yo les quiero hacer a los petroleros que trabajan en Pemex, ¿por qué no han podido todavía ir sobre los yacimientos no convencionales que tiene el país? ¿Para qué gastar tanto dinero en tratar de salirnos a buscar petróleo en el mar cuando tenemos muchos yacimientos no convencionales todavía en tierra, en el cual eso nos mejoraría mucho lo que es la tasa interna de retorno y el valor presente neto de las inversiones que pudiera hacer Pemex para explotar yacimientos no convencionales? Entonces vamos a dar continuidad a la plática de nuestro doctor para que nos explique él por qué la Shell ha tomado la decisión de solamente irse casi en un 90% a los yacimientos no convencionales, tanto en Canadá como en los Estados Unidos. Yacimientos no convencionales crea una idea de que esos son yacimientos que son un tipo de pozos extremadamente diferentes a los pozos convencionales y la realidad no es así. ¿Okay? Bueno, antes de llegar a esa lámina me gustaría hacer una pregunta, no tienen que contestar, pero sería bueno que se formularan una respuesta. Si les preguntara, ¿hace cuántos años comenzó el desarrollo comercial de gas natural de lutitas? ¿Cuántos años creen ustedes que sería? ¿200 años? ¿100 años? ¿50 años? ¿O en los últimos 10 años? Si ustedes pensaron que fue hace 200 años, hubieran adivinado correctamente. En 1821, en la ciudad de Fredonia, en Nueva York, el señor Hart, que se consideraría, creo que el tatarabuelo, o tatarabuelo de la producción de gas natural de lutitas, excavó un hoyo de 8.2 metros dentro de una lutita y utilizó el gas a través de conductos, utilizó troncos de árbol que excavó por el medio, los dejó huecos y eso utilizó como una serie de tuberías para llevar el gas natural de ese pozo a la ciudad de Fredonia. Y se utilizó ese gas natural no convencional para iluminar luces en la ciudad y para iluminar casas. 30 años después, en 1858, se forma la primera compañía comercial que explota gas no convencional o gas que viene de lutitas. Por lo tanto, cuando hablemos de años, estamos hablando de una industria que tiene muchos años. El otro tema que es importante cuando hablamos de fracturas hidráulicas, la primera fractura hidráulica se llevó a cabo en 1949. Es una tecnología que tiene más de 60 años. ¿Por qué tardamos entonces tanto tiempo en...? Aquí hago un alto. Él está hablando de lo que es la fractura hidráulica para los yacimientos no convencionales. Aquí en México, López Obrador prohibió la fractura hidráulica. La pregunta es, ¿quién lo asesoró para que prohibiera la fractura hidráulica? Y por esa razón esté manteniéndose todavía la producción en 1.6 millones de barriles. Aquí bien valdría la pena que en este tipo de presentaciones que damos nosotros estuvieran los diputados y los senadores para que ellos tomen la decisión y que conozcan más de cerca lo que es la fractura hidráulica. Aquí el doctor Francisco
nos va a explicar cómo está asociado el concepto de la fractura hidráulica a los yacimientos no convencionales. En ver el boom económico o la expansión de la industria como la conocemos el día de hoy, si teníamos tantos años con estas piezas. Un componente crítico es el de régimen fiscal. Estos son yacimientos que dan menos gas por pozo o menos petróleo por pozo y tienen mayor riesgo desde el punto de vista económico para el desarrollo comercial de esos campos. En los Estados Unidos se sabía que había gas natural en yacimientos no convencionales por mucho tiempo, pero no fue hasta que se introdujo un cambio en el sistema fiscal, lo que se llama la sección 29, que estimuló el desarrollo de la industria comercial moderna en los Estados Unidos. Por eso cuando se habla del padre de la exploración, Mitchell, que Thomas mencionó, él fue el que de verdad combinó las tecnologías de construcción de pozo horizontal con hidrofracturas en un campo que se hubiera considerado marginal o no hubiera sido desarrollado bajo un régimen fiscal diferente. Lo que es importante también resaltar es el número de pozos. Nada más en Appalachia, en los últimos años, los últimos 15 años, hay más de 21,000 pozos perforados en sistemas no convencionales. Y en el Barnett, en solamente 3 años, se perforaron más de 1,500 pozos. Entonces, no convencional no es algo nuevo y no es algo en donde existe muy poca literatura o muy pocos pozos en el campo. Es algo que se hace de manera rutinaria en otras partes. Ahora hablemos un poco acerca de las fases. En el mundo perfecto, hablamos de, primero se va a explorar. ¿Qué exploramos? Bueno, la exploración es tratar de determinar, ¿existe o no existe de verdad hidrocarburos en la zona de interés? Y si existen, ¿hay o no hay movilidad de esos hidrocarburos en ese sistema? El número de pozos puede ser muy pequeño, puede ser 5, puede ser 20, y la idea es tratar de delinear el área. Pero además, el objetivo principal de esa fase es tratar de entender, ¿existen o no existen los hidrocarburos? Si determinamos que sí existen hidrocarburos, entonces viene la parte de appraisal o determinación. Bueno, ya sabemos que hay hidrocarburos. La pregunta ¿es un volumen material? ¿Es algo que deberíamos enfocarnos un poco más? Si existe y es material, ¿se puede producir? Y una de las cosas que hemos descubierto a través de los años, si se dieron cuenta con las láminas de Thomas, los campos no convencionales son extensiones muy grandes debido al sistema deposicional de ellos. Y las propiedades de la roca cambian muchísimo de un punto a otro. Y por lo tanto, utilizamos el término de sweet spots o lugares dulces, en donde hay una mejor producción o un mayor chance de crear pozos que tengan una alta tasa de producción o que se pueda recobrar un alto volumen de hidrocarburos de allí. ¿Okay? Una vez que hemos determinado que si hay mineralidad, sí se pueden producir y sí comenzamos a entender dónde están los puntos de mayor interés en un área o en una cuenca, entonces se introduce el concepto del piloto. El piloto es 10 o 20 o 30 pozos dependiendo de la complejidad del área, en donde la idea es perforar pozos para tratar de responder a algunas inquietudes con respecto a cuál es la mejor manera de producir ese recurso. Deberíamos perforar los pozos horizontales hacia arriba, hacia abajo. ¿Qué tan distantes deberían estar estos pozos unos de otros? ¿100 metros? ¿300 metros? ¿500 metros? Todas esas son preguntas que se tratan de responder durante la fase piloto. Y si los resultados son exitosos, entonces se ve fácilmente entrando en una etapa de desarrollo, en donde ya se puede hablar de cientos o de miles de pozos para poder producir ese campo. Y un elemento clave en la parte del desarrollo, y de eso vamos a hablar después, es la parte de la tecnología que debemos introducir para tener las eficiencias necesarias en ese sistema. Habla del mundo ideal. La realidad es cuando entramos en un campo no convencional, muchas veces las distintas fases se unen o están combinadas o se hacen una encima de la otra. Este es un campo que tenemos en Canadá, se conoce como Groundbirch. Cada uno de estos cuadritos pequeños es 1 kilómetro cuadrado.
Aquí quiero hacer un alto, jóvenes, para explicarles la importancia que reviste. Para poder hacer esta matrícula o esta matriz, es donde vamos a utilizar el concepto de la caracterización estática y dinámica del yacimiento. ¿Por qué? Porque aquí en México, así es como vamos a vender los campos. Este es un campo, este es un cubo de producciones. Aquí vamos a estar con otro cubo de producciones, aquí con otro y así sucesivamente. Es decir, que en un mismo yacimiento, todo esto es un yacimiento, se va a vender pues en pedazos. Y para poder hacer este diseño y para poder determinar lo que vamos a vender a los inversionistas extranjeros, a los italianos, a los argentinos, en fin, tenemos que hacer esa caracterización estática y dinámica del yacimiento. Vamos a continuar. En términos relativos a una extensión pequeña, pero nos hemos dado cuenta que no lo podemos desarrollar todo a la misma vez. No entramos e hicimos exploración en todo el campo, después determinación o appraisal y después los pilotos. Por el contrario, como se dan cuenta abajo, los hemos desarrollado en distintas fases simultáneamente. Y entonces, cómo se opera, cómo se maneja, cómo se cambia la información de un lado a otro, se transforma en un elemento de complejidad que no se tiene típicamente en un sistema convencional. Y la respuesta de cómo se va a desarrollar el campo puede cambiar de un área a otra, así sean por 20 o 30 kilómetros que los separen, debido una vez más a las diferencias geológicas que puede ocurrir, la heterogeneidad de esa roca. ¿Okay? Una vez más, la clave es tratar de entrar en una fase de desarrollo, lo que nosotros llamamos en esta lámina manufactura, y la idea es tratar de integrar la mayor cantidad de recursos posibles, ya sea en la parte de exploración, de geología, con los equipos de completación y los equipos de perforación. Y para lograr desarrollar un campo, la clave es aumentar la producción y reducir los costos. Ahora hablemos acerca de la parte de la tecnología. ¿Qué ha cambiado en los últimos años? Esta lámina ilustra en la izquierda el número de pozos no convencionales que perforamos cada año. En las barras rojas indica ese número por año. El número no es exacto en el futuro porque no captura lo que llamamos el Permian. Shell acaba de adquirir un campo adicional en el oeste de Texas donde vamos a perforar entre 300 a 400 pozos anualmente y esos números no están reflejados en el 2013 en adelante. ¿Okay? Pero hoy en día, en los últimos 10 años, y aquí se ve en la línea azul, hemos perforado prácticamente 1.500 pozos en las Américas entre Canadá y los Estados Unidos en solamente 7 campos. ¿Okay? En la derecha ilustramos la rapidez bajo la cual hemos ido de perforar un pozo por locación, un pozo vertical convencional, a pozos horizontales en yacimientos no convencionales. Y se dan cuenta que hoy en día casi el 90% de los pozos que perforamos son no convencionales. Entonces, ¿qué cambia? Hace unos 10 años, la gran mayoría de los pozos que hacíamos por locación era un pozo por locación. Hoy, lo rutinario es perforar varios pozos, una sola locación, similarmente a lo que demostró Thomas. Pozos originalmente verticales, ahora prácticamente horizontales. Ven la rapidez en un periodo de 7 años, cómo se ha cambiado. Antes se hacía prácticamente 1 o 2 fracturas al día. Eso se consideraba un proceso eficiente. Hoy en día estamos hablando 4, 5, 6 fracturas o fracturamientos hidráulicos por día. Y en el pozo anterior se hacían de repente 4 a 6 fracturas para estimular distintas zonas. Hoy los pozos tienen 15 a 25 fracturas, lo que implica que por pozo el volumen de agua, el volumen de arena, la complejidad de las operaciones desde el punto de vista logístico aumenta significativamente. Y más aún cuando se habla no de un pozo por locación, sino se habla de 5, 10, 20 o hasta 30 pozos por locación que se van a ser completados todos simultáneamente. La mecánica de la logística cambia radicalmente a lo que hacíamos hace 5 o 10 años. Y por último, debido a la manera como ahora podemos producir o perforar varios pozos en una sola locación, se pasa de generar una secuencia de actividades una a la vez a hacer actividades en paralelo. Es posible perforar múltiples pozos en la zona de
superficie, 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 después hoyo intermedio, los 10 pozos y después los hoyos de producción. Y a veces, dependiendo de cómo esté diseñada la locación, es posible, mientras se perforan una parte de la locación, comenzar o iniciar las operaciones de fracturamiento en los otros pozos de la misma locación. Una vez más, ¿qué es diferente? Aquí tenemos, es sobreimpuesto el área de uno de nuestros campos en Texas. Este es un campo relativamente pequeño, se llama P Ranch, es uno de los campos en el Eagle Ford, que es de los campos que mencionó Thomas. Y aunque el área se considera pequeña desde el punto de vista de exploración y producción, es prácticamente el tamaño de la ciudad de Bogotá. ¿Okay? Entonces, ¿qué cambia cuando hablamos de nuestro pozo? Como el recobro de gas o de producto por pozo es menor, el número de pozos o la densidad de pozos tiene que aumentar. No necesariamente el número de locaciones, pero el número de pozos que se necesita para poder drenar la misma zona o la misma área tiene que aumentar significativamente debido a que la roca simplemente no tiene permeabilidad, como ya hemos visto con anterioridad. Y eso en sí trae un número de implicaciones desde el punto de salud, seguridad y ambiente, desde el punto de vista de riesgos no técnicos, como por ejemplo cómo se manejan las relaciones con las comunidades locales, de la eficiencia que se vuelve un elemento importantísimo en el punto de vista de ejecución de estos proyectos, la tecnología que se tiene que introducir y por último los elementos que se necesitan para aumentar la producción y reducir los costos. Hablemos un poquito de seguridad. En este gráfico en la izquierda se ve cómo la industria ha ido mejorando año por año, cuando se ve el número de accidentes por 200,000 horas trabajadas. La industria en general ha aumentado generalmente, pero hay ciertas empresas que esto se convierte en un elemento de la cultura de cómo se opera. En el grupo Shell hemos hecho un esfuerzo para reducir el número de accidentes y hicimos un programa que se llama las 12 reglas que salvan vidas. Y son reglas muy específicas en las cuales educamos a nuestros empleados, a nuestros contratistas y a los subcontratistas de estos contratistas. Y se les explica que al llegar a una locación se les va a exigir ciertas medidas, como por ejemplo, si van a trabajar a más de 2 metros de altura, tienen que estar amarrados con un arnés de seguridad a un punto predeterminado. Y si se consigue o se observa un empleado trabajando fuera de esas reglas, ese empleado ya no puede seguir trabajando para nosotros. ¿Sí? Y hay cosas tan sencillas como si uno está viajando en viaje de negocios, tiene que utilizar el cinturón de seguridad. Esto está basado en nuestra ideología de la meta cero. La meta del Grupo Shell es llegar al punto donde no tenemos más accidentes en nuestras operaciones. Y como se podrá imaginar, no es algo que simplemente se puede pasar un switch, pero es un proceso, es un camino muy largo que hay que caminar en donde se ha hecho mucho esfuerzo. Y tenemos lo que se llaman también las 3 reglas doradas, que es el cumplir con las leyes o los estándares, las leyes de los lugares donde trabajamos, las reglas o procedimientos creados por la empresa. Se habla de la intervención, donde no es una necesidad o algo bonito, sino es una precondición de empleo. Si un empleado ve algo, una condición no segura, la expectativa es que tiene que intervenir. Y por último, la parte del respeto, el respeto a nuestros colegas, el respeto a nuestros contratistas y a las comunidades donde operamos. Debido a la naturaleza de las operaciones no convencionales, cuando hablamos del volumen del agua, el tráfico de los camiones, hemos desarrollado unas reglas muy simples cuando trabajamos en tierra. Estos se llaman los principios para trabajar en áreas continentales y se aplica a nivel global. Nuestros pozos tienen que estar diseñados con integridad y seguridad. El agua, tenemos que minimizar el uso del agua potable y proteger los yacimientos hidrológicos donde operamos. Tenemos que hacer esfuerzos para reducir el impacto ambiental a través de nuestras emisiones de nuestros motores. La huella ambiental o footprint hay que reducir en lo posible. Ahí es donde entra el concepto de locaciones con muchos pozos. Y también hay una expectativa de que vamos a trabajar muy de cerca con la comunidad, ya que nos hemos dado cuenta que en el desarrollo de estos campos no convencionales no es una opción, es una necesidad, y mientras más temprano se maneje,
mejores son los chances de desarrollar exitosamente los proyectos. Una parte que no se menciona frecuentemente es qué sucede una vez que se llega al final del proyecto. Una vez que el pozo ha cumplido su vida útil como un elemento de producción, ¿qué se hace? Nosotros tenemos el objetivo de restaurar la locación a las condiciones originales. Aquí tenemos unas gráficas del trabajo que se hace en lo que fue una vez una locación de perforación, donde se comienza a plantar las semillas de la flora local. Y ven, por ejemplo, cómo colocamos en este caso barreras para minimizar el impacto del viento, para acelerar el proceso de crecimiento de las plantas, para evitar que el viento se lleve las semillas plantadas. Y es un trabajo que tomamos muy en serio. Hace unos años el estado de Wyoming reconoció los esfuerzos hechos en este campo. Ahora bien, hablemos de la parte un poco más técnica. ¿Qué sucede si decidimos desarrollar un campo no convencional con un pozo por locación? Lo que ven es lo que sucedió en el campo de Jonah, en Wyoming. Y aquí está una vista aérea, prácticamente 1 milla cuadrada, y se ve la huella ambiental, como la cercanía entre los pozos. Cada pozo necesita una locación. Y al lado tienen cómo se ve el desarrollo cuando se utilizan locaciones múltiples. Es muy sencillo. El costo de los pozos puede aumentar, pero es como se ve como la única manera de desarrollar un campo de esos. ¿Cómo se vería una de estas locaciones? Esa fue una de las preguntas que recibí antes de llegar acá. Este es un ejemplo de una locación. No quiere decir que esta es la locación típica o la locación estándar, pero es una locación que está diseñada de 800 pies por 450 o 350 metros por 150 metros, en donde estamos preparados a perforar 12 pozos. Lo que se ilustra en esta gráfica es al principio la locación de lo que sería el taladro de perforación, donde estaría el área donde se acumularía el agua. Y en esta posición el taladro tiene la habilidad de desplazarse en línea con esos 12 pozos. El término en inglés es skidding o moverse en línea. Una vez que se terminen estos 12 pozos, el taladro se iría y en este caso vendría el grupo de completación que colocaría sus camiones y equipo en esta posición para poder intervenir en estos 6 pozos. Cuando el equipo de completación se iría, regresaría el taladro u otro taladro a continuar el proceso con 6 pozos adicionales. Entonces, no necesariamente hay que hacerlo todo a la misma vez, dependiendo de las prioridades del proyecto, se puede manejar de diferentes maneras. Es posible diseñar una locación en donde se hagan operaciones simultáneas, pero entonces el tamaño típicamente tiene que crecer. Y aquí tendremos donde se podría el segundo equipo de fracturación o completación. Este es una foto o una lámina de uno de nuestros campos en Wyoming, en donde sí hacemos uso de operaciones simultáneas. Tenemos aquí varios pozos. Se ven aquí una secuencia de pozos, otra secuencia de pozos, otro grupo de pozos. En este caso, la torre del taladro está abajo, es antes de que se llegue a subir, pero ya hay cierto equipo que se va a utilizar para hacer estimulación hidráulica y en la misma locación, mientras se está haciendo todo este trabajo, tenemos 11 pozos que están produciendo activamente. Entender el campo donde uno trabaja, entender las condiciones y diseñar el campo apropiadamente es lo que permite hacer ese tipo de operaciones. Es algo que requiere muchísima planificación de antemano. ¿Cómo se vería? Aunque este dibujo es un dibujo artístico, de verdad captura cómo están los pozos de esta locación. Desde un punto específico en superficie se expanden cientos y hasta miles de pies en otras direcciones. ¿Cómo se ven nuestras locaciones en las Américas? No tenemos un solo tamaño, depende de la profundidad del yacimiento, de la densidad de pozos que necesitamos para el desarrollo comercial, de las dificultades que tenemos consiguiendo la locación óptima para colocar la locación y por lo tanto vemos que tenemos un número de opciones dependiendo de las necesidades del campo. Y el número de clusters
Como se dieron cuenta en la lámina anterior, tenía 6 pozos y después había 6 pozos. La palabra clúster se refiere a grupo de pozos. ¿Okay? Entonces, en ese caso anterior teníamos 2 clústeres, 2 grupos de pozos con 6 pozos cada uno. En Canadá es un área donde operamos hasta con 32 pozos de una sola locación. Otra pregunta que recibo es, ¿qué tan lejos o qué tanta separación requeremos en superficie para los cabezales de pozo? Puede ser 6 pies, que es el equivalente a 2 metros, 2 metros y medio, a 4 o 5 metros, dependiendo una vez más del equipo de superficie que tengamos, de las necesidades específicas de campo. Pero se pueden colocar muy cercano. Uno de los factores típicos no es la perforación, no es la completación, es cómo se va a producir el campo y se necesita o no levantamiento artificial, los balancines, para producir el petróleo del subsuelo. Eso también requiere ser planificado con muchísima anticipación. Y la otra pregunta que recibimos típicamente es, ¿cuál es la separación típica entre los pozos en el subsuelo? Depende de las propiedades de la roca. Puede ser 100 metros de separación o puede ser hasta 500 metros de separación. No existe una respuesta estándar basada en números generales. La clave es, una vez más, conseguir la información del proyecto piloto. Un ejemplo más, en el Canadá, donde tenemos 32 pozos, en este gráfico se ilustra cómo tenemos pozos que van hacia el norte, pozos hacia el sur, y en esta gráfica se ve como cada una de estas flechas rojas indica la locación de una de nuestras locaciones donde tenemos hasta 32 pozos. Es decir, es posible desarrollar un campo no convencional grande con una huella ambiental relativamente pequeña. Un tema que no se me pidió discutir, pero que me parece crucial compartir con ustedes, es cuando se habla típicamente de lutitas, la primera idea que surge es, bueno, tenemos 1000 pies o tenemos 400 metros de yacimiento, de recurso. No importa dónde vaya el pozo, siempre y cuando esté allá adentro vamos a lograr producir. Les puedo asegurar, basado en nuestra experiencia, que la respuesta es muy lejana de esa visión. A pesar de que el recurso puede ser significativo, 400, 500 metros, muchas veces hemos encontrado que es una sección pequeña dentro de esos 500 metros o 300 metros que da los mejores resultados desde el punto de vista de producción, tanto del recobro final del volumen de gas o líquido que se recupera a la producción de día a día. En este caso, muestro un ejemplo, un pozo horizontal. Primero que todo, fíjense que no está perfectamente a 90 grados, sino en este caso está siguiendo una formación a 95, 96 grados de inclinación. Y segundo, hemos definido un objetivo petrofísico. En este caso eran 8 metros para arriba, 8 metros para abajo, y esta es la línea azul que se diseñó. Y se puede ver cómo en este caso no se pudo hacer el seguimiento geológico de ese objetivo basado en la heterogeneidad de la roca. Y cuando el pozo sale del objetivo, típicamente encontramos que los resultados en términos de producción están por debajo de nuestras expectativas. Uno de los sistemas que hemos implementado para mejorar esto es, tenemos un centro en Houston donde la data a tiempo real, mientras se está perforando, es enviada y tenemos expertos que la están revisando a tiempo real y pueden compartir información con el taladro con respecto a estamos subiendo mucho, bajando mucho, necesitamos que cambie la dirección. ¿Okay? Y así es una de las maneras que podemos optimizar la producción de los pozos. Aquí quiero hacer un alto. ¿Cómo va a saber el perforador si tiene que subir o tiene que bajar su ángulo de inclinación, Luis, a la hora que está haciendo la perforación direccional con geonavegación? ¿Cómo va a identificar él si va dentro de la lutita o si se está saliendo de la lutita? Luis. Omar. A ver, Paola. Paola. Sergio. A ver, ¿quién me puede contestar esa pregunta? Porque estamos escuchando el doctor que la barrena puede subir, puede bajar.
y puede ir en un momento dado monitoreando a lo que es la lutita donde se encuentra el petróleo y el gas entrampado. ¿Cómo lo hacen? La barrena. ¿De quién va a necesitar la ayuda? ¿Quién le va a indicar? ¿Quién va a ser su indicador, su sistema de seguimiento? Por eso se llama geonavegación. Gerardo. Luis. Contéstame, Luis. A ver, Luis, levanta tu micrófono. Sí, aquí ando, pero no. ¿Sí entendiste la pregunta, Luis? Sí, me estaba, bueno, ¿cómo sabe el perforador dónde tiene que ir? ¿Cómo sabe? Dirigirse en la semana. Sí, ¿cómo vas a ver el perforador? Y esa es una de las preguntas que les hago porque no quiero seguir en la conferencia si no entendemos el concepto de lo que es la perforación direccional con la geonavegación. El problema está en que el que está perforando está con el joystick, va avanzando, pero él tiene que ir corrigiendo prácticamente que la barrena no se salga de donde se encuentran las lutitas. Entonces, ¿cómo va él a identificar, Edgar? A ver, Edgar, si me lo puedes decir tú. Puede ser con el apoyo del geólogo cuando sale a flote, bueno, sale a superficie en las temblorinas el recorte de perforación. El geólogo puede ir dándose cuenta mediante el análisis del recorte que va dentro de la lutita. Y también lo va a apoyar el direccional, porque él va a interpretar los registros, bueno, perdón, la señal que le manda la herramienta. A ver, ya casi le das. Síguele tantito más. ¿Quién va a interpretar? Es decir, en específico te voy a ayudar un poquito. Existe algo que se llama la sarta de perforación. En la sarta de perforación, ¿qué sensores son los que vamos a llevar? Hay 3 sensores muy importantes. ¿Cuáles son? Edgar. No me acuerdo, Inge. A ver, Omar. Omar. No, Inge. No. Tampoco. Paola. Paola. ¿Estás ahí, Paola? Nada más dime si sabes, y si no sabes, ahorita les ayudo a todos. Paola, Paola. ¿Estás conectada, Paola? Ya estás conectada. A ver, contéstame esa, Paola. ¿Cómo sabe el perforador si cuántos ángulos, cuál es el ángulo que va a subir o el ángulo que va a bajar para no salirse de la lutita y que siga perforando en donde está la viborita, porque la viborita no está lineal? Es decir, no tenemos un yacimiento convencional, tenemos un yacimiento no convencional en forma de viborita, Paola. ¿Cómo sabe? ¿Cómo lo va a saber el perforador? ¿Cómo va a corregir el rumbo? Paola, dime algo. Uno de los sensores es la sonda, ¿no, ingeniero? No. La sonda eléctrica. No. En la perforación direccional con los equipos de quinta generación, Edgar, vamos a tener una herramienta que se llama resonancia magnética nuclear. Es un nuevo registro que lo incorporan a lo que son a las barrenas, y ese es el que va a identificar. Él se va, lo que hace esa señal es avanzar 15 metros por delante para identificar obstáculos. Tiene es una herramienta muy avanzada que nos permite identificar si hay alguna fractura, si hay algún domo salino, si hay agua o si vamos bien con la lutita. Y bueno, déjame decirte que hay 3 sensores en la sarta de perforación que hay que estudiarlos.
el MWD, que viene de mud, de lodo, lo que es, vamos a manejar el MWD, el LWD y el PWD. Cada uno tiene distintas funciones. Como dice la palabra mud, viene de lodo, ese nos va a identificar la densidad de lodo a la hora que estamos perforando. El MWD, el PWD, pues viene siendo la presión en la que estamos perforando, en fondo, a qué presión llevamos. Y el L es el de la localización, es decir, ese es el que nos va a ir dando la localización en las coordenadas de UTM, que es Universal Transversal Mercator. No son coordenadas polares, son coordenadas que son las de UTM, la Universal Transversal Mercator. Eso también lo tenemos que estudiar, porque si no podemos identificar exactamente en qué latitud y en qué lugar se encuentra nuestra barrena, nos vamos a salir de la lutita. Y es importante el que aprendamos, así como tenemos el registro resistivo, el registro de rayos gamma, en fin, todos los registros que les han enseñado en los pozos convencionales. Para los pozos no convencionales, como es el que estamos viendo en este momento, definitivamente les tenemos que enseñar lo que es el registro de resonancia magnética nuclear. Con ese registro de resonancia magnética nuclear es como nosotros vamos a poder identificar dónde se encuentra la lutita, y así de esa manera el perforador puede corregir con el motor de fondo. Aquí se utiliza el motor de fondo. El motor de fondo, él puede girar, tiene capacidad, prácticamente es un robot dinámico, no es un robot estático. Al ser un robot dinámico, puede mover los ángulos hacia arriba, puede mover ángulos de flexión hacia abajo, hacia la derecha o hacia la izquierda. Y es así como vamos a lograr entonces penetrar, podemos penetrar 1 kilómetro, 2 kilómetros en forma horizontal sin salirnos de la lutita. ¿Quedó claro, Edgar? Sí, ingeniero. A ver, repítemelos, por favor. ¿Cuáles son los 3 sensores más importantes que hay en la sarta de perforación? MWD, LWD y el PWD. Sí, son 3. Ahorita vete a la computadora, busca en Google Go o en Google, busca esos 3 sensores y estúdialos cada uno. Y busca el de resonancia magnética nuclear, que es el 4º sensor. ¿Quedó claro, Omar? Omar. Sí, ingeniero, pero claro. Paola, ¿quedó claro, Paola? Quiero escuchar tu voz, Paola. No sé, no te escucho nada, Paola. Mándame un mensajito nada más, dime sí, ingeniero. Paola, mándame un sí por tu chat. Que haya quedado claro lo que expliqué ahorita y ya le damos continuidad. Ah, perfecto. Cuando tengan problemas, gracias, Paola. Cuando tengan problemas de sus micrófonos, ¿de dónde eres, Paola? ¿Me puedes decir ahí en el chat de dónde eres? Si eres de aquí de Tampico o eres foránea. Dime en tu chat, por favor, si eres de Tampico, ¿de dónde eres? De Tuxpan, ok. Nosotros aquí, Paola, tenemos un servicio. Bueno, estás un poco retirada, estás a 2 horas, pero búscate, Paola, un técnico para que puedan adaptarte tu micrófono, que tengas un micrófono y te lo puedan adaptar a tu laptop. ¿En qué estás trabajando, Paola? ¿En una laptop o en una computadora personal? Dímelo en tu chat, por favor. Estás en tu celular, correcto. Entonces el celular hay que llevarlo a reparar, Paula, para que así puedas comunicarte conmigo y puedas estar interactuando, porque una de las cosas que más me fascinan a mí es el de dar clases, pero no me gusta que nada más se queden viendo los videos, sino hay que irles explicando estas nuevas ingenierías para que ustedes se vayan acostumbrando a estos temas. Y bueno, lo que hace Brenda, a ver, Brenda, levanta tu micrófono, Brenda, para platicar tantito contigo.
Perfecto, Paola, esos temas no los has visto. Bueno, pues es importante que tengan ustedes conmigo una constante plática, charlas. Yo cada jueves, martes y jueves, es cuando estoy dando este tipo de conferencias y por eso es importante que ustedes se metan a mis conferencias, porque es donde yo les explico muchos detalles. Sergio Sánchez, levanta tu micrófono, Sergio. ¿Entendiste? Adelante, ingeniero, claro que sí. A ver, repíteme cuáles son los 3 sensores, los 4 sensores que tenemos que manejar en una barrena de perforación direccional geonavegación. Es el de resonancia magnética, el de resonancia magnética nuclear, Perfecto. el DWD, el DWL. No. MWD, M de Mood. Viene, Ajá, el L y el otro no lo anoté, pero sí lo estoy, viene siendo del login, estoy de la localización login. Vamos a buscar dónde va la barrena. Ese sensor, y el tercero es el de P de presión, el PWD. Es idea monitorear la presión mientras perforo. Voy a determinar la densidad del fluido mientras perforo y voy a determinar la localización mientras perforo. En eso consisten los 3 sensores que van. ¿En dónde van colocados esos 3 sensores, Sergio? están colocados en en el cuarto de control y dirigidos en la... No, el cuarto de control. No, discúlpame. Esos 3 sensores van en la sarta de perforación. Sarta de perforación. ¿Y cómo transfieren esos datos? ¿Cómo se transfieren esos datos a la superficie para que el perforador sepa los datos en forma, es decir, vas a tener algún cable? ¿Cómo le hace esos sensores para mandar esos datos a la superficie, Gerardo? Sí. Bueno, creo que por lo que he visto va a depender, ¿no? Pero generalmente se utilizan cables. No, falso. Falso. Por eso quiero detenerme. Para poder transferir esos datos, tienes que utilizar ciertos impulsos y esos impulsos tienen que ser llevados por lo que es el fluido de perforación. En algunos casos se utiliza el fluido de perforación, por ahí pasan esos impulsos que se generan de la sarta de perforación. Tú no puedes llevar cables en un equipo de perforación. Todo eso tiene que ir un transductor que mande esos pulsos por el fluido de perforación y lleguen a la superficie, al receptor, y el receptor convierta los sonidos, porque al final llega como un sonido, como si fuera un murciélago. Imagínate un murciélago que está mandando señales, y esas señales llegan en ondas, y esas ondas, ese sonido es convertido a un dato ya digital, es decir, para que la computadora lo pueda entender. ¿Quedó claro, Gerardo? Sí, quedó claro. Lo que pasa es que yo estoy un poco más involucrado en la parte de terminación y ahí manejamos otro tipo de sensores, entonces supongo que sí. Cuando estamos ya en una terminación de un pozo, lo que vas a meter van a ser los registros con cable. Ese es otro boleto. Ok, me quedó claro. Sí, cuando estamos nosotros en la perforación no puede haber cables. Cuando estamos haciendo la etapa de la terminación del pozo, ahí sí metemos lo que es el cable para hacer el registro. Incluso cuando cementamos, cuando vamos a cementar y queremos identificar que a las 4 horas después de haber cementado, ahí vamos a meter un cable para sacar el registro de la cementación. Pero en la perforación no se manejan cables. Ahí las señales de los 4 sensores principales, todo tiene que ser con pulsos que van a ir por lo que es el lodo de perforación, Gerardo. Por eso es importante estas pláticas. Y bueno, ahora sí voy a continuar para terminar de darles lo que es la conferencia de este doctor que nos está hablando. ¿De qué nos está hablando, Gerardo?
¿Qué tema es el que está tocando el doctor Francisco? Está mostrando los diferentes campos de pozos no convencionales. Pero ¿cómo se llama el yacimiento? ¿El tipo de yacimiento cómo se llama? No convencional. No convencional. Paola, ya llegaste, ahora sí, excelente, ya No, traes. no, siempre estuve. Lo que pasa es que recibí una llamada y se me desactivó el audio y Ok. no sabía que no me escuchaba. Sí, es bien importante que cada uno de ustedes vayan aprendiendo estos principios básicos para que así de esa manera ustedes puedan entrar a trabajar a estas grandes compañías. Yo los puedo acomodar, no tengo la bolsa de trabajo, pero tengo las relaciones para poderlos acomodar a trabajar. Por ahí, por ejemplo, ahorita acaba de llegar Leonel y a Leonel yo lo estoy preparando para que él sea un... Sí, buenas tardes, Inge. Buenas tardes, Leonel. Para que sea un perforador direccional. Disculpe la sorpresa. Y bueno, él tiene interés en trabajar en Halliburton o en Schlumberger. Para mí no hay ningún problema, Leonel. Ya te mandé la tarjeta del señor Ortiz, que es el director de Schlumberger, de aquí de México. Pero tienes que terminar este curso para que metas tu currículum y puedas entrar como auxiliar en la perforación. Ya si quieren ser... Ok, perfecto. Y si quieren ser perforadores de primera, pues tienen que entrar en la maestría de ingeniería petrolera, donde ahí ya les enseño todo lo que son las fórmulas y las ecuaciones, la ingeniería de control del pozo, etcétera, para ser un perforador de primera. Y ya con un perforador de primera y con la maestría, pues los puedo mandar a trabajar a Irak, a los Emiratos Árabes Unidos, a Dubái, donde tengo las relaciones por ser miembro del club de IHS. Entonces vamos a terminar esta última etapa de plática. Una cosita, Inge. Dile. ¿Será que nada más me puede mandar por favor lo de la clase pasada? Que ya ves que como yo salgo un poquito tarde del trabajo, Mira, casi no alcanzo toda, igual de ahorita. Tenemos ahorita en línea a la licenciada Brenda, que es la encargada de videograbar todas y cada una de estas clases para que ella te mande los videos. Brenda, ¿me escuchas? Así es, ingeniero. Ahorita me comunico con Omar. Perfecto, así de esa manera es como nosotros llevamos un registro para que todo lo que hemos venido viendo, ustedes puedan tener acceso a nuestras pláticas y así de esa manera no tengas yo que estar repite y repite y repite y repite cada una de estas clases. Creo que bueno, es una manera muy sencilla de poder estudiar en Grupo CEDIP y de poderse familiarizar con expertos como el doctor Francisco, que es el gerente de perforación a nivel continente, a nivel internacional de la compañía Shell. Bueno, vamos a terminar de ver a Francisco para irnos a cenar temprano hoy. Disculpe la molestia. Adelante. Quería preguntarle si podría compartir archivos que tengan que ver con los temas que se ven en sus clases, pues para estudiar, vaya, porque la verdad, bueno, nosotros somos de primero y no nos han enseñado algo relacionado a esto en las clases que nos dan los sábados. Sí, yo sé, porque, bueno, aquí no van a tener ningún problema porque están con el ingeniero Pascual y todas las clases que hemos tenido, Brenda, es importante que formen los grupos de los chicos de ingeniería petrolera de primero, los de segundo, los de tercero, los de cuarto, todos, para que todos vayan escuchando nuestras clases que estamos dando y las conferencias que hemos venido dando. Yo, en lo personal, doy las clases martes y jueves, de las 7 hasta las 9. Hemos dado incluso clases de 2 horas y media. Y todas esas las tengo videograbadas, Paula, para que ustedes puedan estudiarlas y que no estén batallando si el maestro no les da la clase, pues ustedes deben de tener sus cuadernillos electrónicos donde van a estudiar en base a los cuadernos electrónicos que he venido haciendo. Esto no vas a tener ninguna dificultad. Si por alguna razón no tienes cuadernos electrónicos, eso se los puedes pedir al contador Ricardo González para que te entregue los cuadernos electrónicos. Y bueno, nuestro sistema educativo prácticamente es para que una persona
puede estar en una plataforma estudiando con los cuadernos electrónicos y solamente presente por internet en forma aleatoria los exámenes finales, Paula. ¿Sí me escuchaste? Sí, lo escuché claramente. Muchísimas gracias. Y al contrario, Brenda, te encargo que te pongas en contacto con el contador Ricardo para que les hagas llegar todos los videos, Brenda. Muy bien. Correcto. Vamos a continuar y a terminar esta conferencia del doctor Francisco. Que cambie la dirección. ¿Okay? Y así es una de las maneras que podemos optimizar la producción de los pozos. Uno de los temas de gran relevancia para el desarrollo de los campos no convencionales es la integridad del pozo, ¿no? Esta es una lámina que tiene muchísima información y lo que me gustaría hacer es caminar poco a poco a través de algunos de los puntos. ¿Cómo se llama este diseño que estamos viendo aquí? ¿Cómo lo vamos a llamar a todo este diseño, Paola? ¿Qué estamos viendo aquí? La verdad. Este es el estado mecánico del pozo. ¿Sí? Así lo vamos a identificar. Esto va a ser la tarea que vamos a estar jugando un papel muy importante en poder saber, siempre que lleguemos a un pozo, lo primero que tenemos que pedirle es el estado mecánico del pozo. Esta es la tubería de revestimiento, la TR, esta es otra TR, y esta es la tubería de producción. Y aquí en la parte superior está nuestro cabezal, que es por donde va a salir el petróleo con gas, mezclado incluso con agua. Puede estar en sus tres fases, agua, petróleo o gas. Esta es la tubería de producción. Y este es el cabezal por donde va a salir el petróleo, agua o gas. Vamos a continuar. Uno de los puntos críticos en este campo, en este tipo de desarrollo, es el lograr proteger los yacimientos hidrológicos. Dice que tiene que proteger los yacimientos hidrológicos. Estos se encuentran, si te fijas aquí hay una línea azul, ¿la ubicas, Paola? Sí, sí la veo. Bueno, esta línea azul es, para que tengas una idea, estamos hablando de 300 a 700 metros. Es una tubería que se va a cementar, pero va a llegar esta tubería por debajo de los mantos freáticos de agua dulce. Cuando nosotros vayamos a hacer el fracking, no lo hacemos aquí en aguas superficiales, lo vamos a hacer acá en el fondo del yacimiento. El yacimiento está acá abajo, a más de 2000 metros de profundidad. Por eso el fracking hidráulico, cuando lo vayamos a ver, es que lo vamos a hacer abajo de 2000 metros de profundidad. Y nuestro doctor, nos está hablando de que la Shell tiene que proteger los mantos freáticos. Esta línea azul que vemos aquí chiquita, estamos hablando de más de 300 metros para poderla cementar. Aquí se va a cementar para que no entre y no se fugue esa agua dulce. Right. La profundidad de esos yacimientos varía de campo a campo. Entonces, la profundidad a la cual se debe correr el primer revés. Él le llama revestidor a esta tubería, Paula. Le llama revestidor, va a revestir. Es una camisa en la cual va a revestir los mantos freáticos. ¿Queda claro, Paula? Sí, está bien. Perfecto. Vamos a avanzar. Gracias. Pero es típicamente entre 300 y 1500 pies de profundidad. Ya lo dijo. Una vez que se corre ese revestidor, lo primero que se hace es cementar. Y se utiliza un cemento que está diseñado para asegurarnos que no exista la capacidad del fluido. Cuando nosotros vayamos a hablar de lo que es el cemento que vamos a inyectar a cierta presión, les voy a dar por ahí una conferencia de Halliburton, de los laboratorios de Halliburton, de los distintos tipos de cemento. No son iguales para todos. Los pozos y las ecuaciones y las matemáticas que se manejan en ellos son distintos, como dice el doctor Francisco. Para cada pozo vamos a utilizar un distinto tipo de cemento. Cuando son pozos ultra profundos, porque este es un pozo en tierra,
Aquí el pozo en tierra, pues es un tipo de cemento ligero, pero cuando ya manejamos pozos que están en aguas profundas, que son los equipos de sexta generación, ya se manejan lo que son los cementos espumosos. Y para poder hacer un cemento espumoso que llegue desde la superficie, aquí está el nivel del pozo, hasta la superficie, que son más de 5 kilómetros de distancia, 5.6 kilómetros de distancia en pozos profundos, se le tiene que inyectar nitrógeno, se le tiene que inyectar el nitrógeno al cemento para hacerlo un cemento espumoso y agregarle un acelerador que es el bórax para que así puedan soportar las temperaturas de fondo y logremos nosotros llegar al fondo del yacimiento en aguas profundas. Eso también lo vamos a ver en otra sesión que doy en mis clases. Ya sea de hidrocarburos, gas o líquido, de que fluya entre ese revestidor y la roca que hemos perforado. Una vez que el revestidor de superficie está a su punto predeterminado y ha sido cementado exitosamente, entonces se hace una prueba de integridad. Se presiona ese revestidor. A ver, aquí, Gerardo, es en donde sí vamos a meter ya un cable con un registro resistivo para identificar si hay fisuras y si quedó bien cementado ese pozo. ¿Estás de acuerdo, Gerardo? Sí, de acuerdo. Es decir, chequen bien lo que está diciendo el doctor. Él tiene que revisar, tiene que presionar, va a presionar para identificar si hay alguna fisura o no hay una fisura. Y eso normalmente hay que esperar 4 horas para poder hacer ese tipo de pruebas. Es lo que tarda el tiempo en la cementación. La presión que se utiliza varía de campo a campo dependiendo de las necesidades. Pero una vez que se logra demostrar que hay integridad en el sistema, es entonces cuando se puede perforar ese primer revestidor. Ese revestidor tiene que estar diseñado para cumplir 2 funciones básicas. Uno es proteger los yacimientos hidrológicos y número 2, tener la capacidad de tener integridad en caso en que la sección siguiente, mientras se perfore, vayamos a encontrar gas y ese gas trate de entrar al sistema. Es decir, tiene que tener integridad desde el punto de vista de presión. ¿Okay? Si se llegase a necesitar un casing intermedio, el casing intermedio o revestidor intermedio puede ser necesitado por distintas razones. Puede ser que nos encontramos con formaciones que tienen muy poca estabilidad y tienen la tendencia a caer en el pozo mientras se perfora y hay que cubrirlas para proteger los siguientes pasos. Puede ser que hay un cambio de presión en el sistema y simple y llanamente con el revestidor original no vamos a poder llegar a fondo. O puede ser también que se necesite para en la siguiente fase proveer esa estabilidad de presión en el pozo. Una vez que se corre ese revestidor intermedio, entonces típicamente en nuestros campos es donde se perfora el yacimiento de producción o el objetivo principal. Y cuando una vez que se haya perforado esa sección, se corre el revestidor de producción. Un sistema típico que nosotros utilizamos en los diseños de los pozos no convencionales es que ese revestidor de producción es el conducto para los hidrocarburos a superficie. En muchos pozos convencionales se corre una empacadura y una tubería de producción. Ese no es el caso. El revestidor de producción no solamente tiene que servir para mover los fluidos a superficie, sino que también tiene que estar diseñado críticamente para lograr mantener las 15 o 25 fracturas que se van a ejecutar para estimular el yacimiento. Esa es una de las claves del diseño de este revestidor. Y un último detalle es en el espacio anular o el espacio que existe entre el revestidor y la siguiente sección, es posible colocar sensores de presión en superficie para monitorear la estabilidad del pozo y asegurarnos que se ha logrado diseñar correctamente. Un problema con la lámina anterior es que era mucha información y estaba muy enfocado en la cabeza del pozo. Para tratar de ponerlo en perspectiva, cuando hablamos del casing superficie o el revestidor de superficie, se corre con la suficiente profundidad para proteger los yacimientos hidrológicos
de los hidrocarburos, y en este caso no hay casing intermedio en la gráfica, pero se ve todo el revestidor de producción, y es allí donde se llevan a cabo las perforaciones o las fracturas hidráulicas. Esas fracturas, Chris va a hablar en detalle en la próxima sección, pero son típicamente una altura muy pequeña comparada con la profundidad total del pozo. Voy a mencionar brevemente uno de los casos que utilizamos en Eagle Ford, en un campo en el sur de Texas, debido al hecho de que la roca no tiene mucha permeabilidad, es decir, la habilidad que tiene para dar gas es muy poca, a menos que se fracture. En esos pozos nos hemos dado cuenta que podemos perforar hasta el final y aún con el pozo fluyendo lentamente o ligeramente, podemos de manera segura sacar la sarta de perforación basado en modelos de la velocidad o la rata bajo la cual los hidrocarburos entran al pozo. Y basado en eso nos podemos ahorrar cantidades de tiempo significativas que en términos generan pozos más económicos y nos permiten aprovechar las propiedades de la roca. ¿A qué me refiero yo? En un pozo convencional que tiene alta permeabilidad y alta porosidad, si el pozo comienza a fluir y uno trata de salir de allí, lo que uno se espera es que el pozo se venga con uno y se crea un problema de un control de pozos, que es algo que todos queremos evitar. Pero las propiedades de las rocas aquí nos dan a veces la habilidad de trabajar de manera diferente. Y esto es un trabajo que vamos a publicar en Oman en enero del año que viene, basado en el trabajo que hicimos ahí, el modelaje de cómo entran los hidrocarburos al pozo. Me gustaría hablar ahora en detalle acerca de un trabajo que hicimos para perforar bajo balance en el Haynesville, que es otra lutita específicamente de gas seco. Es una gráfica que tiene muchas líneas, voy a enfocarme en las críticas. La línea azul es lo que se llama el gradiente de fractura o en qué momento vamos a fracturar la roca. La línea de este color, no sé qué color es el peso del lodo. Y la presión de la formación. La presión es el peso de la línea de este color, no sé. Aquí hay dos puntos muy importantes, jóvenes. La línea roja es prácticamente el gradiente de presión de fractura. Y esta línea que viene aquí, esta línea es el gradiente del poro. Entonces nosotros tenemos que perforar en algo que le llamamos la ventana de operación. La ventana de operación va a ser por donde vamos a ir perforando entre el gradiente de fractura y el gradiente de poro. Es exactamente el punto intermedio y es donde tenemos que perforar. ¿Quedó claro? Claro. ¿Quedó claro, Paola? Sí, quedó claro también, ingeniero, por acá, Sergio. ¿Sí me escucha? Que me desactivó el audio. Sí, sí te escucho, Paula. ¿Sí entendiste qué? Sí, tiene que estar entre los dos. Entre los dos. ¿Y cómo le vamos a llamar eso? La ventana de operación. Es donde tenemos que perforar entre estas dos líneas. Gradiente de fractura y gradiente de poro. Y ahí es donde vamos a ir fracturando a lo que es la roca. ¿Para qué? Porque es importante el conocer estas dos curvas. Es importante porque si nos salimos hacia arriba de ella o hacia abajo de ella, si nos salimos de estas dos líneas, lo que vamos a hacer es que vamos a fracturar a la matriz y vamos a perder el pozo. Y estamos hablando que en todos los pozos, cuando hay perforación de pozos, tienen que invertirle no menos de unos $30 millones a ese pozo para poderlo hacer productivo y otros $5 millones en la parte de la terminación del pozo. Estamos hablando de $35 millones. Si el perforador, Lionel, y eso lo debes de saber tú, a la hora que vayas a perforar, no estás dentro de estas dos líneas y por algún error te sale la sarta de perforación o la broca viene y le pega aquí a esta línea, por aquí se van a venir los fluidos de perforación, vas a perder el pozo y te van a amonestar. Es decir, oye, ¿quién te enseñó a perforar?
tú no sabes perforar y ya entonces pues me vas a hacer sentir mal cuando me vengas y me digas, ingeniero, acabo de perder un pozo. Así que apréndete bien estos dos datos. Te tienen que dar la presión, eso lo vas a ver en el monitor cuando estés perforando. La presión de fractura y la presión del poro. Y hay que calcularlas. Eso el que es perforador de primera tiene que calcularme a mí. Yo como perforador me lo tiene que entregar un geólogo para que me indique cuáles son mi ventana de operación, dónde voy a operar yo como perforador de primera. Eso lo tiene que calcular un geólogo. ¿Sale, Paula? Sí, quedó claro. Correcto, claro. Bueno, pues vamos a terminar. ¿O en qué momento vamos a fracturar la roca? La línea de este color, no sé qué color es el peso del lodo. Y tenemos aquí, la presión de la formación, y la línea negra indica el peso del lodo. Cuando comenzamos a perforar en esta zona, lo que nos encontramos es que después de colocar el casing intermedio, mientras perforamos el hoyo de producción en la parte vertical, de vez en cuando nos encontramos con la traducción directa sería patadas o gas natural que quería entrar al pozo. En inglés se llama kick. Y todas las personas que... A ver, una pregunta, Paula. ¿Cómo detienes esas patadas, esas presiones que en un momento dado puedan llegar a subir a la superficie de gas y de petróleo? ¿Cómo se detienen esas patadas? ¿Cómo las vas a detener, Paula? Paola. Adelante, contéstame esa pregunta. ¿Qué sucede si de repente vas perforando y tienes una burbuja de gas y el gas va a salir por donde va el fluido? ¿Cómo lo vas a detener, Paola? ¿Aumentando o disminuyendo la densidad de lodo? ¿Cómo la vas a detener? Aumentando la densidad de lodo. Si aumentas la densidad de lodo, esta que vas llevando aquí en medio, si la aumentas, eso se llama la presión hidrostática del pozo. Entonces, cuando nosotros vemos, porque eso lo vemos en superficie, que empiezan a salir burbujitas, antes de que estén saliendo las burbujitas, y me da risa porque están viendo las burbujitas que les están llegando, pues son de gas. ¿Qué es lo que tienen que hacerle? Meterle más bentonita para aumentarle la densidad de lodo y que pese más la presión hidrostática en el pozo y que no estén saliendo las burbujitas y sigas perforando y sigan saliendo nada más los puros recortes. ¿Sale? Sí. Perfecto, bueno. Gracias. Sí. Cuando no sepan algo, por favor, díganmelo para que así vayamos aprendiendo todos al mismo tiempo. Están entrenadas que una vez que uno detecta el flujo de gas al pozo, lo primero que uno tiene que es cerrar el pozo, monitorear la presión, y una vez que uno determina la presión, el nuevo peso del lodo que hay que utilizar. Ya te lo está diciendo el doctor, el nuevo peso de lodo, que tienes que parar la perforación. No puedes seguir perforando cuando te salen las burbujitas, Paola. ¿Qué es lo que haces? Paras de bombear. Ya no sigues bombeando, levantas la sarta de perforación, hay que levantarla para que quede flotando dentro del pozo. Y entonces tienes que darle tú la orden al que está ahí arriba, el que está con los costales. Oye, échale más, por favor, échale más, aumenta la densidad. Entonces utilizas el riólogo, es un sistema para medir la riología y la balanza de lodos, y la riología con esos dos, en donde aumentes la calidad, una calidad suficiente para poderle someter al pozo. Hay que someterlo para que no se nos venga el pozo, porque si no se nos viene el pozo y entonces vamos a tener un gran conflicto, no vamos a saber cómo apagarlo. Bueno. Para utilizar la presión hidrostática de ese lodo para llevar a cabo el hidrocarburo una vez más a la formación. Cuando comenzamos a utilizar esas técnicas convencionales,
para atacar estos problemas, nos encontramos en un escenario donde estamos fracturando la roca mientras seguimos peleando contra el gas que estaba entrando. Y fíjate lo que te está diciendo y lo que hay que escucharlo bien, por eso es importante hacer paros. Dice, él se tiene que estar peleando con el esfuerzo de la roca que estamos perforando y el gas que quiere salir, él se quiere salir el gas, pero no lo debemos de dejar permitir que se salga el gas. Si no somos suficientemente capaces para poderlo frenar, mejor sálganse de la industria petrolera. Pero aquí es enseñarles a frenar la salida del gas. No puede salir el gas a la superficie, porque si sale el gas a la superficie, nos vamos nosotros a morir dentro de la cabina de perforación. Tardamos días hasta semanas tratando de establecer una vez más el control necesario. Se pueden tardar de días y hasta semanas. Escucha lo que te está diciendo el gerente. En los yacimientos no convencionales, como no son muy permeables, entonces ellos para poder estabilizar el pozo tardan días y semanas, Paola. ¿Lo estás escuchando? Sí, lo estoy escuchando. Eso no te lo dicen en ningún salón de clases, eso te lo dice el ingeniero Pascual y el doctor Francisco. Se tardan días y semanas para poder estabilizar un pozo que no se nos venga. Escucha bien eso. Y por eso tienes que ir a hacer prácticas allá con los de Halliburton o con los de Schlumberger o con los de Shell, que son mis amigos. Como ya nada más tienes que terminar, cuando ya vayas por el quinto, sexto cuatrimestre, ya pueden ir a hacer su servicio social en algún pozo exploratorio o en algún pozo de perforación. Si quieres ir a Estados Unidos, tienes que llevar cuando menos un 50% del inglés. Y ahí también tenemos amigos donde puedan ustedes hacer sus prácticas profesionales. Para seguir en el pozo. Pero una de las cosas que observamos es, bueno, si es una lutita, el volumen tiene que ser un volumen predeterminado. Creamos una hipótesis, la hipótesis es que el gas venía no de la formación en sí, porque hay que estimularla con una fractura hidráulica, sino de fracturas naturales para bajar la presión del pozo en el fluido que estamos utilizando, que es una idea hasta contraproducente, es decir, tratar de traer el gas dentro del pozo para tratar de depletar o vaciar esas fracturas de manera natural y entonces poder continuar las operaciones sin tener que aumentar el peso lodo y batallar con el taladro. Para entrar, no quiero entrar en muchos detalles, pero lo que quiero ilustrar. ¿Cómo se llaman estos registros que estamos viendo aquí? Son 3 tipos de registros. ¿Cuáles son los 3 tipos de registros? Aquí, esta palabra kick, ¿qué significa, Paola? ¿Qué significa kick? En inglés o en español, dímelo, por favor. Patada, ¿no? ¿Patada? La patada, aquí te está mostrando, es una patada, te está pateando, el sistema te está pateando. Ve cómo te está generando ruido, hay interferencia, te lo está señalando la flechita en color amarillo. Eso significa que te está pateando el pozo. Tienes que parar, en ese instante tienes que parar la perforación, tienes que subir la sarta de perforación y ponerla a flotar. Y ya no, y la bomba de lodos que tenemos en la superficie, hay que pararla. ¿Por qué? Porque ya nos está diciendo el sistema, ya hay ruido, hay interferencia. En el registro hay 3 tipos de registros, el sónico, el gamma y el resistivo. Entonces estos, y el neutrónico. El neutrónico es para lo que es el tamaño del poro, el resistivo, el gamma, en fin, para eso nos van a servir estos registros y tenemos que aprender a identificar cada uno de ellos para saber qué lectura, qué es lo que está sucediendo en tiempo real, porque aquí no puede haber, bueno, pues es que no me lo dijo el sistema, ¿no? Los 3 sensores que llevamos en la sarta de perforación, el PWD es el que nos va a indicar que viene una patada. Y si viene una patada, hay una señal que me la está marcando aquí me está marcando, oyes, hay ruido, para, detente. Perfecto, eso lo tiene que hacer el perforador de primera porque ese es el que está viendo este monitor que tiene ahí enfrente. ¿Queda claro, Paola?
Sí, queda claro. Bueno, vamos a seguir avanzando. Para aquellos que saben un poco de perforación, es una gráfica que ilustra las operaciones. Aquí estamos perforando es la línea azul. De repente paramos la perforación porque vemos en esta lámina, en esta línea negra, que es el volumen de fluido que sale del pozo, que aumenta de manera desproporcional. Es decir, otra de las cosas también en la que vamos a checar en las presas, Paola, es que aumenta el volumen en las presas. Oye, ¿por qué me está llegando más volumen? Ah, porque te está pateando, el pozo te está pateando y entonces el fluido empieza a subir y aumenta el nivel en las presas. Ese es otro sensor que nos puede ayudar a sobrevivir. ¿Sí quedó claro, Paola? Sí, quedó claro. Perfecto. Sabemos que el pozo quiere venirse. Entonces lo que hacemos es automáticamente paramos la operación, subimos la sarta, paramos la rotación, paramos las bombas y monitoreamos la presión. Fíjense cómo se ve la presión subir, en este caso 1000 PSI o 1000 libras. Paramos la operación por aproximadamente 20 minutos y vemos que el volumen del fluido que entró al pozo es un volumen pequeño. Lo sabemos también porque hemos logrado parar la operación en menos de un minuto. Y entonces comenzamos a bombear a una rata lenta para tratar de sacar el gas. Y entonces comenzamos a bombear con una rata lenta para sacar el gas, la burbuja de gas. ¿Escuchaste lo que dijo Paola? Sí, sí escuché. Y entonces comenzamos a bombear en una manera, es decir, lenta para sacar la burbuja del gas y ese gas no salga de manera agresiva, sino de manera suave. Y ya cuando ya veamos que ya no hay patadas, entonces volvemos a seguir perforando. Vamos a seguir. Dijo algo sobre esperar 20 minutos. Y esperar unos 20 minutos para ver si sigue burbujeando, si sigue pateándonos. Pero hay que parar la operación por completo. Hay que subir la sarta, ponerla a flotar y parar de perforar y esperarse 20 minutos y comenzar a meterle un poco de fluido de perforación para sacar toda esa burbuja de gas que tenemos aquí. Lentamente es como la vamos a sacar. ¿Sale? Claro. Disculpe una pregunta. Sí, Leonel, dime. Lo que pasa es que perdí un poquito la señora y no escuché una buena parte. ¿A qué se debe más que nada la patada que da cuando estás perforando? Las patadas porque hay burbujas. Aquí está la burbuja, mira la Ah, ok. Aquí te estoy señalando la burbuja de gas, que es una burbuja natural, pero nosotros no estamos... La presión, ¿no? Es una burbuja de gas que si nosotros no paramos la perforación, entonces esta se nos va a venir y nos puede llegar a la superficie y nos puede incendiar la plataforma. Por eso es importante el estar revisando nuestros sensores y nuestras lecturas, que estén bien calibrados nuestros sensores y nuestras lecturas. Y el perforador es el que tiene que dar la voz de alarma. Incluso ya los equipos de perforación, cuando detectan estas burbujas de gas, inmediatamente comienza la sirena. Se empieza a escuchar la sirena de intermitente. Quiere decir que hay peligro. Entonces ya te está avisando, oye, espérate, párale, ya no le sigas perforando más. Ya estás escuchando la sirena. Tú como auxiliar de perforación, cuando escuches la sirena, te está indicando de que hay problema en la perforación. Se encontraron con una burbuja de gas. ¿Está bien, Leonel? Ok. Perfecto. Sí, gracias, todo claro. Okay. Cuando utilizamos este sistema de utilizar un lodo menor, tratar de entonces de bombear el gas que entraba para sacarlo del pozo. El punto que quería hacer, quería cerrar la presentación volviendo a los principios de operación para tierra que tenemos en la organización. Es posible diseñar pozos en sistemas no convencionales de manera segura. El hecho que esos pozos han estado en existencia por más de 20 años, 30 años en los Estados Unidos y tenemos ya miles de pozos construidos y perforados y en producción que han sido fracturados con los sistemas que Chris va a conversar, nos dice que la siguiente sesión, la que vamos a tener el próximo martes, les voy a enseñar lo que es la hidráulica, cómo se hace la hidráulica.
y cuáles son las principales características de un yacimiento no convencional como es Chicontepec. Muchachos, para que se vengan el martes, esa es la invitación a la misma hora, a las 7 de la noche, creo que con un café, una dona por un lado, o un chocolate, y escuchan al ingeniero Pascual. Que hay mecanismos para hacerlo de manera segura. El agua puede ser protegida, basado en el diseño del pozo que utilicemos y en la selección de material que tengamos. Déjenme decirles ya nada más antes de que termine el doctor Francisco, que nosotros en el fracturing, en la fractura, podemos utilizar incluso hasta aguas negras o agua de mar. No necesariamente tenemos que utilizar agua dulce, para que le digan ustedes a los ingenieros que no se necesita utilizar agua dulce para hacer el fracking. El 98% es agua y los demás son otros elementos, polímeros, arenitas, etcétera, que vamos a utilizar para hacer la fractura hidráulica, porque al hacer la fractura hidráulica aumentamos la producción en un pozo horizontal. Eso lo vamos a ver en la siguiente sesión que vamos a tener el próximo martes, Brenda. ¿Sí me escuchaste, Brenda? Muy bien, ingeniero. Bueno, por lo pronto necesito que tomes lista de los 10 que estuvieron hoy para que los agregues al grupo, el grupo del mes de julio, y les podamos estar haciendo las invitaciones para este tipo de cursos que yo doy en línea. Y aquí es importante, Brenda, antes de terminar la sesión, que te pongas en contacto con el contador Ricardo González para que te pase los teléfonos de todos y cada uno de los chicos, así como Paola, de primer ingreso, y todos los videos que tú ya me has ido haciendo, se los puedas entregar en un grupo donde pongas ahí en ese grupo a todos los chicos, desde el primero hasta el 10º, es decir, todos los ingenieros petroleros tienen que estar, no en el grupo del mes de julio, porque aquí es donde están los que están pagándonos el curso, no, ahí tienes que formar un nuevo grupo que se llame el grupo de los de ingeniero petrolero del CEDIP, el grupo de ingeniería petrolera del CEDIP. ¿Sale, Brenda? Muy bien. Y eso hazlo mañana para que así, como el caso de Paola, que hoy es ingeniero, es que no nos lo han explicado. No te preocupes, Paola, para eso está el ingeniero Pascual. Bueno, vamos a terminar ahora sí con el doctor Francisco. Digamos, en la selección de los equipos que utilicemos. ¿Es posible reducir el impacto ambiental en términos Fíjate el término que está utilizando, Paula. ¿Es posible reducir el impacto ambiental en un pozo de perforación para un yacimiento no convencional, Paula? Sí, sí es posible. Ok, correcto. Ya me lo acabas de decir, sí es posible reducir a cero el impacto ambiental, y no como López Obrador dice que no es posible, que no quiere él lo que es el fracturing y el fracking. Y lo vamos a ver en la siguiente sesión, donde sí es posible reducir el impacto ambiental. Que no me vengan y no me digan la gente de Pemex, Exploración y Producción de Pemex, que esos, la verdad, yo creo que no estudiaron en el CEDIP, han de haber estudiado en la UNAM, o en el Poli, o en el TEC de Madero, no sé, en alguna otra institución, donde no les están enseñando verdaderamente a lo que es la perforación direccional con la geonavegación, porque yo me he ido dando cuenta que aún todavía siguen ellos con los equipos de cuarta generación, cuando nosotros ya vamos en los de quinta y los de sexta generación. Y eso es importante, que ustedes puedan identificar en dónde están estudiando y con quién están estudiando. ¿Sale? Claro, entendido. La contaminación de los motores que utilicemos? Tenía unas láminas que no mostré, en donde se muestran, hemos hecho un progreso enorme en ciertos lugares, el utilizar sistemas como catalizadores para eliminar nitratos de óxido y ¿Cómo podemos eliminar los gases de efecto invernadero que salen de los motores de diésel, Paola, y no haya un impacto ambiental? ¿Con qué tipo de filtros? Les vamos a quitar el CO2, el gas metano a esos motores de diésel, porque son 4 motores de diésel de alto nivel de potencia y de alto nivel de revolución, Paola, y no haya impacto ambiental. Eso también lo tienen que aprender del ingeniero Pascual. Ok, no recuerdo, parece que sí lo mencionó, pero no recuerdo. Parece que sí lo mencionó.
Sí, él nada más te está diciendo el doctor que hay ciertos gases de impacto ambiental, pero no te está diciendo de qué tipo son los filtros. Cuando yo te enseñe a hacer lo que es el grafeno mezclado con lo que es la fibra del coco, comprimiendo lo que es la fibra del coco y mezclándolo con el grafeno puede encapsular perfectamente bien lo que es el CO2 y el gas metano. Y es así como nosotros le quitamos los gases de efecto invernadero. Ahí se van a quedar todos esos carbones que salen de los equipos que están generando la energía eléctrica a la plataforma. Hay que ponerle filtros. Y esos filtros ya te estoy diciendo cómo se hacen. Hay que aprender a producir nuestro grafeno, mezclarlo y utilizar lo que es la fibra de coco compactada. Hay que comprimirla, mezclada con lo que es el grafeno, para que así de esa manera podamos nosotros detener todo lo que son los carbones. En el CO2 llevamos carbón y en el gas metano también llevamos carbón. Eso hay que detenerlo para que no genere el efecto, el impacto ambiental y el cambio climático, poderlo detener en lo que son los equipos de perforación. Entonces vamos a terminar, pero me gusta mucho ir haciendo pausas para ir completándole al doctor su explicación. Material orgánico volátil. Material orgánico volátil. No me digas así, doctor. Dime exactamente cómo hacerlo, porque no te quieras llevar, no te voy a robar mi información, doctor. ¿Estás de acuerdo, Paola? En la industria petrolera no puede haber secrecismos y decir, es que va a ser un producto orgánico. No me digas eso, por favor, doctor. Te descalifico. A la hora que estamos nosotros en las sesiones ahí en Houston, pues a veces se ponen bastante interesantes porque no puede haber secretos en la industria petrolera, y más cuando hay un impacto ambiental en la atmósfera donde están saliendo gases, donde no se pueden frenar los gases. ¿Cómo no? Claro que se pueden frenar todos esos gases de efecto invernadero. Nosotros en la escuela hemos hecho reactores pirolíticos para producir a partir de las llantas lo que es el benceno, y producimos 20 metros cúbicos, y esos 20 metros cúbicos del solvente de llanta, donde las llantas son un desperdicio, se los inyectamos a los pozos donde el nivel de la viscosidad es de 100,000 centipoise, y podemos reducirla esa viscosidad a menos de 3,000 centipoise y hacer fluidizable, que sea fluyente ese yacimiento. ¿Por qué? Porque ya la presión de fondo, ya no tienes presión de fondo, pero ahí está el 80% aún todavía de las reservas que tiene el pozo, Paula. Y eso lo tienes que aprender con el ingeniero Pascual, que tiene 2 patentes a nivel mundial de cómo craquear los crudos pesados, cómo romper esas cadenas para hacerlos ligeros y que puedan ser transportables por tubería, que eso es lo que Pemex no ha podido lograr. Por eso es que abandonaron los más de 30,000 pozos petroleros, la gente de Pemex, que nosotros en los 80 fue como los alcanzamos a levantar. ¿Y qué hicieron? Se fueron sobre los crudos ligeros en aguas someras. Esa es una gran protesta que yo hago y que debe de quedar registrado, Brenda, para que se lo pases al director de Petróleos Mexicanos, que es un veterinario zootecnista. Ese señor no debería de estar ahí. En ese lugar es donde el ingeniero Pascual, Paola y Brenda, escúchenlo bien, ahí es donde ese puesto debería estar el ingeniero Pascual como director de Pemex, no gentes improvisadas. ¿Quedó claro, Paola? Sí, quedó claro. Brenda, se lo vas a mandar al director de Pemex este video para que lo escuche el ingeniero Pascual. De sus sistemas para minimizar el smog. El footprint o la huella ambiental es el punto que hemos tocado, que toqué en detalle acerca de cómo perforar múltiples pozos de una sola locación para minimizar el daño al medio ambiente. El doctor está consciente que la perforación genera ciertos gases de efecto invernadero y no debe de existir la huella ambiental. Eso se debe de poner en el manifiesto de impacto ambiental. Como se vería. Y el punto donde no hice mucho énfasis, pero es crítico, es en el de trabajar mano a mano con las comunidades locales.
Cuando él habla de trabajar mano a mano con las comunidades locales, se tiene que hacer el manifiesto de impacto social, muchachos. Y eso es un gran problema porque los ejidatarios muchas veces se oponen a que pasen por encima de sus ejidos las tuberías de perforación, producción, los camiones, los gasoductos, los oleoductos. Entonces, antes de ir a perforar, antes de meterle dinero a ese tipo de la industria aquí en México, antes de hacer el manifiesto de impacto ambiental, se tiene que hacer el manifiesto de impacto social. Se debe de ir con el comisariado ejidal y que todos estén de acuerdo ante las juntas de consejo. Si todos los ejidatarios están de acuerdo en la junta de consejo y tú les pagas una indemnización para que puedan entrar tus equipos de perforación o de terminación, entonces es como vamos a lograr hacer que esta nación sea grande. Por eso ustedes van a tener que aprender a negociar con los ejidatarios. Paola, ¿me escuchaste? Sí, de hecho, eso sí lo sabía, que primero se tiene que pedir un permiso. Se tiene que consultar con la gente. Ajá. Pero eso se hace en el manifiesto de impacto social. Primero tienes que empezar por ahí, antes de meterte tú o tratar, o a ver, métete. No, espérame tantito. Y otra de las cosas importantes, Paola, tú como mujer te tienes que cuidar para que los ejidatarios no se molesten. Ustedes no pueden hacer que se molesten los ejidatarios porque luego los van a violar o los van a secuestrar y pedir rescate por ustedes. Ustedes si van a entrar a un ejido, háganse amigos del comisariado ejidal, ¿sí? Hay que hacerse amigo del comisariado ejidal. Se los digo por experiencia, porque yo trabajo en el ejido Margaritas y prácticamente es mi experiencia de estar trabajando con el comisariado ejidal. Él es el que nos va a llevar a la asamblea y ahí en la asamblea tienen que levantar la mano todos los ejidatarios y Pemex tiene que darles el dinero a ellos para indemnizarlos. En pocas palabras, les tienes que dar un moche. Si no les das ese moche, entonces ellos no te van a permitir el que tú puedas perforar en sus terrenos. ¿Quedó claro, Paola? Sí, quedó claro. Perfecto. Espero que los demás me hayan escuchado y quede grabado esto en esta clase del día de hoy. Ahora sí le voy a dar chance al doctor de que termine de dar su clase. Eso es algo que hemos aprendido, que nunca puedes comenzar ese proceso con suficiente anterioridad. Siempre cuando vemos en retrospectiva uno de nuestros proyectos nos hubiera gustado haber comenzado antes de cuando comenzamos y eso el introducirlos o el traerlos a la ejecución de los proyectos se convierte en algo fundamental para el éxito del desarrollo de estos sistemas no convencionales. Con eso termino la presentación. No sé si queramos, Ana Cristina, no sé. No, ya no hay preguntas, ya, compadre. Ya terminó. ¿Por qué quiere cenar? ¿Están de acuerdo? Sí, ingeniero, muchas gracias. Sí. Estuvo muy interesante y gracias por explicar cada punto. Bueno, espero que les haya gustado a todos. Los espero el próximo martes para que les pueda enseñar lo que es la fractura hidráulica y así de esa manera le podamos explicar a López Obrador que tiene que despedir cuando menos a la mitad de los ingenieros petroleros que están en el sistema de PEP, en Pemex Exploración y Producción. Hay que despedir la mitad de todos ellos. No pueden estar ahí gentes nefastas, gentes que no saben hacer este tipo de trabajo. Si no, la producción la vamos a seguir manteniendo. ¿Y qué es lo que hace López Obrador? Pedir dinero prestado al Fondo Monetario Internacional. Al día de hoy su deuda ya va en 12.5 billones de pesos, jóvenes. Es una deuda muy grande que es la que estamos pagando nosotros los mexicanos para que él pueda levantar la refinería de Dos Bocas, el Tren Maya y el aeropuerto de la Ciudad de México, es decir, el aeropuerto militar. Esas obras no están siendo, como él dice, es que no nos estamos endeudando. ¿Cómo no, señor? Usted ya lleva 12.5 billones de pesos en menos de 3 años endeudando el país y eso está generando prácticamente una inflación superior al 5% mensual. Por eso es que ha subido el precio del litro del aceite de 18 pesos a 32 pesos. Por eso es que ha subido la gasolina, por eso es que ha subido el frijol, el kilo de frijol, el de la tortilla. Es decir, el señor está queriendo trabajar con dinero ajeno
y no con su propio dinero. Y eso es algo falso, eso ustedes lo tienen que saber. El señor sí está endeudando al país, ¿sí? Para poder hacer que produzca más Pemex. Nada más, lo único que dio fue 4,000 millones de dólares para la deuda de Pemex. La deuda de Pemex está en 107,000 millones de dólares. Yo espero que con el fideicomiso que la Quina metió, bueno, o yo le ayudé a meter ese fideicomiso en los 80s, ese fideicomiso en los 80s era de 2,000 millones de dólares, jóvenes, que se sacó de Pemex para poderles hacer las casas a la gente del sindicato. Hoy ese fideicomiso es de 56,000 millones de dólares que se tienen que pedir por parte del nuevo equipo de gente que llegue al sindicato petrolero. Yo espero que en el mes de agosto se haga exactamente la votación cerrada, que no sea abierta, sino con votación cerrada, para que cambien a los 36 seccionales, a los dirigentes de los 36 seccionales, y así de esa manera se puede hacer la solicitud por escrito ante un notario para poder recuperar los 56,000 millones de dólares que existen al día de hoy en un fideicomiso en Estados Unidos. Si se puede hacer eso, entonces López Obrador podría pagar la mitad de la deuda de Pemex y así de esa manera a todos los mexicanos nos iría muy bien el próximo año. Pero eso hay que esperar a que se hagan las votaciones y yo espero que sean a puerta cerrada, no a puerta abierta, para que no haya revanchismo, porque si no hay revanchismo, oye, ¿por qué votaste por Lula o por qué votaste por la gente del otro sinvergüenza que no sé por qué le dieron su liquidación? Lo debieron de haber metido a la cárcel a Romero de Champs y no haberlo liquidado. ¿Sí quedó claro, Paola? Sí, gracias por la explicación. Gracias. Te las tengo que dar porque ustedes van a ser la próxima generación de petroleros, que son los que van a impulsar la industria petrolera y del gas y de las energías renovables y de las energías limpias. Bueno, ahora sí, nos vamos a cenar. Brenda, grabas la información, la subes mañana y les entregas el link para que los que llegaron tarde pues lo puedan escuchar completa esta explicación, y esta explicación, Brenda, se las puedas hacer llegar a los demás compañeros que están desde primero, que posiblemente se acaba de morir el maestro Luis Mercado, le dieron un levantón allá en Ébano, y ese maestro que tenía conmigo ya casi 10 años, ya no va a dar las clases, Paola, ya nada más tengo al ingeniero Ramón y tengo otro ingeniero que son los que están dando las clases. Desgraciadamente, entre la pandemia y los Zetas, pues son los que más nos están golpeando, Paola. Ok, qué pena. Bueno, gracias. Es una triste realidad, por eso son importantes los cuadernillos electrónicos, porque si nos matan a los maestros o les dan un levantón, cuando menos que tengamos los cuadernillos electrónicos para defendernos de esos tipos. Y bueno, yo estoy aquí en mi casa, estoy metido y desde aquí les estoy dando las clases, porque a mí ya me dieron un levantón, deja de decirte, Paola, pero bueno, ese es otro tema para otro día. Saludos a todos. Ok, está bien. Bye. Gracias. Hasta luego. Gracias a todos. Bye. Hasta luego, gracias.